Evaluação de sistemas. Evaluação de sistemas no curso elétrico. Bueno, se resumía en cuatro frases, ¿verdad? Estructuras óseas simples, Complexas. que me van a contestar, ¿verdad? Estructuras partes blandas profundas, estructuras óseas complejas, Tomografia. ecografía, ¿para qué es? Estructuras óseas simples. Bueno, ahí está. Esta es una aula complementar. Esta es una aula complementar de lo que vimos anteriormente. Bueno, va a hacer la aclaración nuevamente. Ya se llamó la lista, ¿verdad? Sí. ¿Quién no quiere asistir? Está de acuerdo. ¿Quién está presente? ¿Quién quiere aprender? Una y última vez. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver esto entonces, las imágenes correspondientes de lo que vimos. Esto es más imágenes, porque nosotros vimos en una aula teórica, vamos a ir viendo ciertas imágenes. Esta imagen corresponde a qué? Resonancia magnética. Esta imagen corresponde a qué? ¿Tu nombre? ¿Corresponde a qué? Resonancia magnética. ¿Este? No. Imagen tridimensional. Tomografía. ¿Esta imagen corresponde a? ¿Esta imagen corresponde a? Aquí tienen que familiarizarse. Estructuras óseas, estructuras partes blandas profundas, partes blandas superficiales, estructuras óseas complejas, partes blandas simples. Se resumen en esta imagen las frases que yo les había dicho. ¿Está bien? Bueno, los planos tenemos que saber siempre. Plano coronal, corte sagital y corte transversal. Los tres planos de corte cuando hacemos nosotros la visualización. ¿Está bien? Próximo. Siempre la anatomía radiológica enfoque distinto a la anatomía convencional. Varía según los planos de observación. Próximo. Bueno, entonces aquí vemos, ya dimos toda esta parte. Seguimos. Próximo. Radiografía simple. Próximo. Solamente para ver las imágenes, ¿verdad? ¿Vieron? Columna cervical, también damos una panorámica de pelvis y panorámica de columna. Estas son radiografías panorámicas. Se necesita un chasis muy grande para poder hacer este tipo de radiografía. Nosotros podemos ver los diferentes grados de desvíos, de la cifosis y la escoliosis, que es lo desvío lateral de la columna. Próximo. ¿Vieron? Aquí, por ejemplo, ¿vieron? La estructura ósea
y las partes blandas. ¿Vieron? Acá tenemos el músculo deltoides que hace movimiento solamente hasta 90 grados. Por encima de 90 grados está el manguito rotador, que es supraespinoso, infraespinoso. ¿Vieron? Por ejemplo, indirectamente, radiográficamente, nosotros podemos pensar que tiene una lesión del manguito. Dijimos que con la ecografía vemos las estructuras, las partes blandas superficiales. Pero si el espacio está disminuido aquí, evidentemente hay una rotura del manguito rotador. ¿Vieron? Y aquí el espacio. ¿Vieron esta calcificación aquí? Esta es la calcificación del supraespinoso, ¿verdad? Del tendón, una lesión de una tendinitis en supraespinosa crónica. Entonces, algunas veces, radiográficamente, indirectamente, nosotros pensamos ya en una patología. Próximo. Imágenes. Columna cervical, ¿vieron? Perfil. Cuando vemos trauma cervical, vamos a ver. Entonces, siempre hay radiografías que yo le había dicho que son dinámicas, ¿verdad? Y estáticas. Entonces, columna cervical, podemos pedir radiografía de perfil por inflexión máxima y extensión máxima. Ahí vamos a ver si existe un desplazamiento entre una vértebra y la otra. Esta es una radiografía de columna, ¿de qué región? Lumbo sacra, ¿verdad? Ustedes vieron cómo vemos los espacios, ¿verdad? Y el agujero de conjunción es por donde salen los nervios, así. Vieron cómo va disminuyendo el espacio y vieron cómo está disminuido aquí. Cuando hay hiperpresión en una región topográfica, se ve mucho más radio opaca. Por eso está la lumbalgia por artrosis, ¿vieron? Y estos son los picos de papagayo que se llaman. Los picos de papagayo que son calcificaciones, serían calcificaciones de los ligamentos. Entonces, nuestro organismo es tan sabio que trata de estabilizar esa región donde se está produciendo una fricción o una alteración, entonces va calcificando para tratar de no mover más esa región. ¿Entendieron? Entonces estos son los picos de papagayo que ustedes les dicen. Aquí que vemos una radiografía en la cual existe una escoliosis, es un desvío lateral de la columna. No toda escoliosis es patológica. Existen los grados que se ven, después se miden y todas esas cosas, ¿verdad? Pero a veces un hallazgo fortuito, uno se hace una radiografía de tórax y ve una escoliosis. Entonces, no porque tenemos una escoliosis ya vamos a estar enfermos, no. A veces son hallazgos fortuitos y no tienen sintomatología. Próximo. Acá es lo que yo le había hablado con respecto a la radiografía digital. Estas son las radiografías digitales. ¿Vieron cómo se ve bien la trama del hueso esponjoso? ¿Vieron? Y a veces, ¿viste? ¿Qué definición de fractura dijimos que es? Fractura es alteración o función de continuidad, pérdida de solución de continuidad. Acá vemos, por ejemplo, vemos acá, ¿verdad? Aparentemente no, pero clínicamente no tiene nada. Entonces yo le había dicho a usted que la radiografía convencional era mucho más fidedigna que una radiografía digital, y este es un ejemplo. A veces la trama trabecular se ve mejor que la cortical. Por eso a veces puede haber falsos negativos. No nos basemos en la radiografía solamente, basémonos en la clínica del paciente. Ahí viene una radiografía de hombro. Próximo. Ecografía. Seguimos, próximo, imágenes hermosas. ¿Vieron? La ecografía. Este es el tendón del supraespinoso, ¿verdad? Este es el tendón y esto que vemos acá negrito es la bursa. Y este que vemos aquí es el músculo deltoide, ¿verdad? Está estable, no hay ninguna alteración. A veces si vemos una lesión vamos a ver algo negro. Entonces, este es más bien para ver esta es la ecografía normal del supraespinoso. Próximo. Tomografía, lo que dijimos, la tomografía, imagen de un solo plano, imagen dos planos y imagen tridimensional. ¿Vieron? De un solo plano, biplanar, digo que tiene un sentido de profundidad que tenemos, y aquí es tridimensional, acá ya vemos. Entonces todas las imágenes tomográficas como nosotros podemos ver. Próximo. ¿Vieron? Estructuras óseas complejas.
Como vemos y vemos detalladamente en un corte lineal. Por eso yo le dije que para nosotros los traumatólogos nos interesa más el corte lineal que el tridimensional y el bidimensional. Entonces esto es importante para que nosotros veamos bien las estructuras articulares en sí. ¿Vieron? Por ejemplo, esto es solamente para mostrar, ¿verdad? Una fractura del malar, fractura del arco cigomático, todo con politrauma, fractura del maxilar. Ahora, en un corte lineal nosotros vamos a ver bien la superficie articular, qué grado de desplazamiento tiene. Próximo. ¿Vieron? Por eso el corte lineal es importante para nosotros. Por ejemplo, un quiste a nivel del cuello femoral, ¿vieron? En una tridimensional no vemos nada, ¿verdad? Pero en un mismo plano sí vemos, ¿vieron? Próximo. Pero en tridimensional no vemos. Próximo. Resonancia, ¿vieron? Estructuras de partes blandas profundas, ¿vieron cómo vemos bien el canal medular? ¿Vieron cómo vemos los discos intervertebrales? T1 se ve más líquido, ¿se acuerdan? T2 más grasa, existe supresión de grasa, los tres tipos que dijimos, T1, T1, ¿vieron cómo vemos bien blanco el líquido? Y vieron cuando los discos están blancos, quiere decir que están hidratados. El núcleo central está hidratado. Vieron acá T1 también la misma cosa. Próximo. T1, T2. Vieron, se ve más la médula, ¿verdad? Y la estructura como el cartílago, T1 y T2. Próximo. Esto, ¿verdad? Tenemos una imagen radio opaca a nivel de partes blandas, ¿verdad? Probablemente un proceso tumoral en toda esta región. Próximo. ¿Vieron? Proceso tumoral. Pedimos una tomografía, nada en específico, ¿verdad? La tomografía. Y próximo, la resonancia peor. ¿Verdad? No vamos a ver específicamente nada. Entonces, por eso es importante la clínica y ver para qué. Es que nos sirve a nosotros desde el punto de vista científico. Este es un proceso neoplásico que está totalmente expansivo, ¿ya? Próximo. ¿Vieron? Próximo. ¿Vieron? Tomografía y resonancia. Resonancia, ¿vieron cómo vemos, por ejemplo, en T1 el líquido, ¿vieron? El edema óseo, esto es edema óseo, por una contusión probablemente, ¿verdad? Cómo se ve el edema óseo. Y en la tomografía vemos más la superficie articular, es muy importante, como vemos, por ejemplo, aquí una necrosis del escafoide. ¿Vieron? La centellografía, dijimos, ¿verdad? Que es más inespecífico, ¿verdad? Vemos, es un estudio funcional en el cual nosotros vemos donde existe una mayor actividad celular, en el caso eventual de una osteomelitis. Próximo. La tomografía en el escáner, a veces podemos tener una visualización de partes blandas, también vieron como los fascículos musculares, como vemos en el muslo, por ejemplo, ¿verdad? Próximo. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, en la estructura muscular, vieron esto que estudio es ecografía, ¿vieron? Vemos superficialmente, ¿vieron? Acá está el músculo, está la fascia, ¿vieron? La fascia y después la fascia del otro músculo por debajo, ¿verdad? Las lesiones musculares son generalmente a nivel entre la fascia y la musculatura. Hay una distensión, esas distensiones musculares famosas que tienen algunos jugadores. Próximo. ¿Vieron? Este es famoso, tríceps sural. El tríceps sural, es decir, la lesión famosa es la lesión de pantorrilla del gemelo interno. Pero esto es normal, ¿verdad? La musculatura, la fascia, y a veces en esta intersección es lo que se producen las lesiones correspondientes. Próximo. Espera. Próximo. Bueno, vieron en la radiografía,
Por ejemplo, ya, en radiografía no vemos las partes blandas, no se ven los meniscos, no se ven nada. Entonces, ustedes ya saben que vamos a pedir si queremos ver la estructura plantas blandas profundas, pedimos la resonancia. Indirectamente también podemos pensar en una patología con una radiografía. Si tenemos una patela alta, por ejemplo, si la patela que vemos acá está acá arriba, ¿en qué podemos pensar? ¿Cuál de los? Patela. Claro, se rompió acá, entonces por la acción muscular sube. ¿Verdad? Entonces se rompe el tendón patelar, entonces sube la patela. Entonces patela alta es sinónimo de lesión del tendón patelar. ¿Está bien? Próximo. Dijimos, ¿verdad? Vieron la ecografía y la resonancia. Partes blandas superficiales, ¿vieron? Ya no se profundiza más por encima de esto. Acá vemos una imagen en T2 de resonancia. ¿Vieron cómo vemos bien negro el tendón patelar? Y vemos cómo vemos el tendón patelar en la ecografía. ¿Está bien? ¿Vieron cómo se ve bien el cartílago, por ejemplo? El cartílago a este nivel, ¿verdad? Y cómo se visualiza mejor el tejido esponjoso en la médula. Próximo. 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 Solamente imágenes. Los cortes en sí de la tomografía, los cortes nos vieron como en el corte lineal nosotros podemos ver la superficie articular y podemos ver el trazo de fractura correspondiente. Próximo. Indirectamente podemos ver, a veces se ve más o menos la superficie, pero lo importante es la parte blanda en la ecografía. Resonancia, ¿verdad? El tipo 2 se ve más en las estructuras internas, incluyeron el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, el tendón patelar, y el tipo 1, ¿verdad? En el 1 verás más líquido, vieron cómo se ve blanco el líquido, vieron cómo se ve, y acá existe un edema óseo. Este edema óseo probablemente hubo una contusión a ese nivel. Próximo. Cartílago generalmente no es visible en radiografía, pero en la resonancia vieron cómo se ve, vieron bien negro. Entonces, si tenemos una lesión osteocondral, se va a ver un hueco o una déficit a este nivel. Próximo. Los ligamentos, la radiografía no se ve nada, en sí solamente se ve en qué estudio, la resonancia magnética. Próximo. Ligamentos, ¿vieron? La resonancia es que se ve. Los que son superficiales, como el ligamento colateral medial, ¿verdad? Se puede visualizar con la ecografía. Acá vemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial. ¿Vieron cómo se ve bien acá? Y este es el menisco. Próximo. Los meniscos, antiguamente eco se podía ver, pero es superficial. Neumoartrografía, ya historia de la medicina, ya no se usa más. Próximo. Y el diagnóstico se hace a través de la resonancia magnética. ¿Vieron? En un corte sagital, en un corte coronal y en un corte sagital. ¿Vieron? Este menisco tiene una forma medio triangular, tiene un cuerno anterior y un cuerno posterior. Este menisco externo y menisco interno. ¿Verdad? Entonces, si les vemos una lesión, estos son normales, si tenemos una lesión del menisco, generalmente se lesiona el cuerno posterior del menisco interno y vemos una lesión a este nivel, en el espacio. Próximo, vasos, el ecodoppler es lo mejor, ¿verdad? Que se puede ver. Esta es una tomografía en la cual se puede ver una visualización de la arteriografía. Eso ya es hasta la tomografía de alta resolución se puede hacer eso. Próximo. Bueno, eso era un aula contemporánea con respecto a la aula anterior. Fala de medicina nuclear, da classe passada, né? Sim. No caso, vai ser só a cintilografia e a etnografia ou existem outros? Como? De lá, medicina nuclear, tiene só a cintilografia e a etnografia ou tiene outras coisas? La centellografía es el estudio que se utiliza en el sistema musculoesquelético. Sí.
etnografia yo no considero uma medicina nuclear. ¿Cuál? La etnografía. Etnografía, ¿cuál? No, lo que hablamos fue del PET scan. PET scan, que es la unión entre Etnografia y tomografía. Bueno, estamos dentro todavía de las generalidades, ¿verdad? Todo lo que es generalidades. Y ya hablamos todo lo que corresponde a definiciones, ya manejamos todo lo que es definiciones, la tecnología, lo que es en esta área de esta especialidad. Hasta hablamos sobre las urgencias correspondientes, ¿verdad? Hablamos sobre las complicaciones de fractura, hablamos sobre los métodos de diagnóstico y vamos a ir hablando de patologías generales, en este caso en niños y en adultos. ¿Está bien? Bueno, fractura en niños. Vamos a ir hablando. ¿Cómo crece el hueso? Bueno, ¿qué tiene característica el esqueleto infantil que el del adulto? Cartílago de crecimiento, ¿verdad? ¿Hasta cuándo crecen los niños? ¿Hasta cuándo crecen los niños? Sí. Bueno, vamos a ser más específicos. ¿Hasta cuándo crecen las niñas? 12 anos. Las mujeres siempre fueron más esperchiñas, ¿eh? Siempre fueron todo más rápido, más rápido. Las primeras en desarrollarse, las primeras pensamientos, las primeras en tener enamorados. Las mujeres crecen hasta, ¿qué es la menarca? Hasta 1 año y medio a 2 de la menarca. Crecen en longitud y si van a crecer 1 a 2 centímetros solamente. Entonces no se le dé más falsas expectativas. Entonces el menarca, de ahí 1 a 2 centímetros máximo, ya va a crecer, no va a crecer más. ¿Entendieron? Y el hombre generalmente crece de 16, 17 años. ¿Está bien? ¿Cuándo termina el crecimiento? Cuando fecha el cartílago de crecimiento. ¿Está bien? Los huesos largos, ¿verdad? Tienen su cartílago de crecimiento, ¿verdad? Tienen una epífisis y la metáfisis. Y en la metáfisis se encuentra la fisis, y la fisis es la zona de crecimiento. Y estos huesos largos crecen en forma longitudinal. Próximo. Vienen en forma longitudinal. Generalmente este es el cartílago de crecimiento que va creciendo. Entonces lo que dijimos, las mujeres crecen hasta 1 año y medio a 2 de la menarca. Próximo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de las criaturas con respecto al aparato locomotor infantil? Tenemos que hablar que la fractura de niños tiene un periósteo fuerte más rígido. El periósteo es la cobertura, la aponeurosis que se encuentra por la superficie del hueso es mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces la deformidad o el trauma tiene que ser un poco más fuerte para poder hacer un gran desvío. El niño corrige ciertas deformidades, a veces es tolerable ciertos, vamos a decirle, desplazamientos en sí, porque con el tiempo va a ir corrigiendo, ¿verdad? Hay menos desgarro ligamentoso y luxaciones. Ustedes agarran a la criatura, ¿cómo se llama? Maite. Ven aquí, Maite. Ven aquí, Maite. Ah, prende la luz ahí. Maite, jamás nosotros vamos a tener esta movilidad. Entonces la flexibilidad de las articulaciones es mucho mayor que nosotros en sí. Qué guapa, gracias, Maite. Entonces la flexibilidad que ellos tienen es mucho mayor. Entonces son menos los desgarros ligamentarios y luxaciones. La mayoría de los tratamientos son cerrados.
¿Qué significa eso? Son de tratamiento conservador. Próximo. Entonces, siempre en la clínica de la fractura, lo que hablábamos, tenemos que ver el tipo de fractura, el estado de la piel, en dónde es la fractura, el trazo, todos esos casos tenemos que tener, ¿verdad? Y el mecanismo de producción, todo lo que hablamos nosotros de la clínica de la fractura. Próximo. Bueno, ya sabemos esto, ¿verdad? Fractura expuesta, fractura cerrada. En tallo verde, estos son en tallo verde, ¿se acuerdan que yo les había dicho? El tallo verde es una fractura característica en los niños. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un gajo, una rama, rompemos, ¿verdad? Cuando es nueva, se queda siempre con la vaina. Y eso sería, esa vaina que se encuentra sostenida sería el periósteo. Entonces, esa es la fractura en tallo verde. También existe la fractura en tonus, en el cual hay una compresión, se sube un poco de la cortical encima de la otra. Es una fractura de tonus característica de la criatura. Próximo. Síntomas sabemos luego, ¿verdad? Dolor, discapacidad funcional y todas esas cosas, ¿verdad? Por el periósteo que tiene bien fuerte, a veces es difícil, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, criaturas que siguen caminando, moviendo el brazo, todo, ¿verdad? Pero solamente al tocarle duele. ¿Por qué? Porque el periósteo le estabiliza, porque es mucho más rígido que el adulto, por ejemplo, ¿verdad? Próximo. Bueno, los traumatismos de la infancia siguen siendo las primeras causas de muerte y 20% de ellos tienen las fracturas asociadas, ¿verdad? La mayor parte de las fracturas de la infancia se produce después de los 6 años, ¿sí? Y las fracturas más frecuentes son del miembro superior, ¿verdad? Radio distal, seguida de la fractura de las falanges y los dedos. Las causas más probables, aunque depende de la edad, serán probablemente siempre accidentes de doméstico y el deportivo. Aquí es importante esta frase. Entre el 15 al 20% ya se va a afectar el cartílago de crecimiento, pudiendo ensombrecer el pronóstico. Cuando afecta el trazo de fractura, tiene relación con el cartílago de crecimiento, ahí tenemos que tener en cuenta, porque puede afectar el crecimiento posterior. Entonces, la posibilidad que un niño sufra una fractura del lóbulo superior es mayor en los niños que en las niñas, que los niños son mucho más cabezudos que las niñas, ¿verdad? Entonces, 15 a 20% nomás de todas las fracturas en general afecta al cartílago de crecimiento. Por lo tanto, próximo, Salter y Harris, que son dos estudiosos, han clasificado las fracturas que comprometen el cartílago de crecimiento en 5 tipos. Tipo 1, que es, acá vemos una radiografía de una región anatómica topográfica donde es muñeca. ¿Vieron? La epífisis, la fisis, la metáfisis, la diáfisis. ¿Vieron? Solamente el 20% de la fractura en general afecta al cartílago de crecimiento. Entonces, Salter-Harris clasificó en 5 tipos. Una fractura que es a nivel del cartílago de crecimiento, un desplazamiento, no se considera fractura, se considera un desplazamiento prácticamente. Tipo 2, una fractura a nivel del cartílago de crecimiento con un trazo metafisario. Un trazo metafisario. Después, tipo 3, tenemos una fractura de cartílago de crecimiento con un trazo epifisario. Tipo 4, que afecta, va de la superficie articular, pasa la epífisis, la fisis, la metáfisis. Tipo 4. Y tipo 5, existe un achatamiento a nivel del cartílago de crecimiento. Esta es la clasificación de Salter-Harris. Vamos a ir viendo el próximo. Tipo 1, no hay prácticamente compromiso óseo porque es cartilaginoso, que presenta el 6% de las fracturas y el trazo transversal. Próximo. Ahí vieron, por ejemplo, vieron cómo está desplazado. También puede haber una deformidad plástica, es lo que vemos acá. Aquí vemos también el desplazamiento de la cadera, el desplazamiento a nivel del cartílago de crecimiento. Próximo. Tipo 2, está mal la imagen porque es el tipo 3, tipo 2 es una fractura a nivel del cartílago de crecimiento con un trazo metafisario. Esta es la más frecuente y representa el 60% de la fractura facial. Próximo. Aquí vemos, por ejemplo, vieron la fractura radiodistal, que es la más frecuente, vieron, son un trazo metafisario. Reducción, ¿vieron? Fractura aquí, reducción. Inclusive puede ser fractura expuesta. Próximo.
Tipo 3 es un trazo a nivel de cartílago de crecimiento con un trazo epifisario. Representa el 10% de la fractura facial. Próximo son lesiones ya intraarticulares, ¿vieron? Ya afecta la superficie articular. Cuando afecta la superficie articular es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces hay que tratar de reducir anatómicamente, nuevamente, o restituir anatómicamente esa articulación. Próximo. Tipo 4 atraviesa todo, la epífisis, la fisis, la metáfisis, ¿vieron? Y en el 10%. Próximo. Ahí vieron. El trazo de ese nivel. Próximo. Y la tipo 5 existe una compresión, o sea, gracias a Dios, raro, es muy raro, menos 1%, pero es la que más produce secuelas, porque se produce un achatamiento. Ustedes se acuerdan por histología que existe las zonas del cartílago de crecimiento, ¿se acuerdan? Zona proliferativa, la zona de reserva. Entonces esto afecta a la zona de reserva, aplasta la zona de reserva, las células, entonces ya no se van a formar más posteriormente, entonces puede producir deformidades mayores. Próximo. ¿Vieron? Acá cómo se cierra el cartílago de crecimiento, se cierra aquí, ¿vieron? A donde cierra este nivel. Próximo. En síntesis, grado 1 y grado 2 no hay prácticamente compromiso óseo, tratamientos generalmente son cerrados y anestesia local. Grado 3, 4 ya afecta a la superficie articular, por lo tanto hay que hacer una reducción abierta o colocar un material de osteosíntesis, ¿verdad? Y grado 5 es de difícil diagnóstico y generalmente se trata con inmovilización y también, ahí es lo que ellos digan, si va a tener una secuela o no. Próximo. Son de manejo quirúrgico y empleo de material de osteosíntesis en casos especiales, cuando son fracturas intraarticulares, lesiones epifisarias, como dijimos, articulares, y fractura del cuello del fémur que posteriormente vamos a hablar. Próximo. Complicaciones, lógico, trastorno de crecimiento, infecciones y síndrome compartimental también puede haber criatura. Próximo. ¿Vieron cómo vamos familiarizando ya las terminologías cuando vamos aprendiendo? Por eso de las primeras aulas es muy importante para que posteriormente podamos ir llevando ya. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de dos tipos de fracturas? Que habíamos a ver el trazo de fractura, ¿por qué ese trazo de fractura? Acá le voy a dar la explicación correspondiente. El niño maltratado. Generalmente los niños raramente tienen un trauma o por caída o por lo que sea, de trauma directo. Características de trauma directo dijimos cómo eran los trazos de fractura. ¿Cómo era el trazo de fractura? Si el trauma directo, si yo le pego acá abajo, no. Yo le pego a Angélica acá. ¿Verdad? ¿El trazo cómo va a ser? Transversal, lo ubico corto o continuo. Después si Angélica yo le agarro yo de la mano hacia atrás, el trazo va a ser espiralado, ¿verdad? Generalmente las fracturas criaturas son de trauma indirecto, a veces se traza su pie y se da la vuelta y tiene un trazo oblicuo y todas esas cosas. Muy raros son de trazo transverso. Entonces, fractura no es un lado de trazo transverso, ¿verdad? Fractura o moretones o hinchazos, lo que sea. Fractura en diferentes estadios a nivel de la costilla, pensar en maltrato. En Brasil se llamaba síndrome del café, en el cual teníamos esos síntomas de costilla y le internábamos y llamamos a la fiscalía para que hagan el procedimiento. Entonces, es muy importante la historia clínica, ¿verdad? Famosa, ya hay una cosa dice el papá, otra dice la mamá, otra dice la abuela, trazos totalmente diferentes, y el trazo que vemos es un trazo totalmente incongruente con la clínica que dicen los familiares. Entonces, muy importante es eso, ¿verdad? Bueno, entonces, fracturas por estrés. Hoy en día, los niños cada día más rápido se van a la escuela de fútbol, todas esas cosas, y vemos la fractura de estrés, fractura de base del quinto y todas esas cosas. Fracturas patológicas es cuando el hueso está enfermo. ¿En qué vemos? Por ejemplo, en procesos tumorales, ¿verdad? O un proceso infeccioso, una osteomolitis, ¿verdad? Fracturas obstétricas también. En el proceso del canal del parto,
¿verdad? ¿Ustedes ya dieron obstetricia o no? Todavía no. Van a ver ustedes que existen las fases del parto y hay una fase del parto que se llama fase de los hombros, en el cual tienen que agarrar la cabeza y tienen que hacer un movimiento de bajar y subir para que contornar los hombros en la vulva, ¿verdad? Entonces, para controlar hacer ese movimiento, y a veces son criaturas bastante grandes y entonces se producen fracturas, como ejemplo puede ser una fractura de clavícula, que es de húmero, o puede ser de fémur, si hay una presentación pelviana, también puede producir una fractura de fémur, y el cráneo expresa se deforma. Próximo. Ahora vamos a hablar específicamente de las regiones anatómicas de las fracturas en niños. La fractura del hombro, la fractura de clavícula son una de las fracturas más frecuentes que existe, ¿verdad? Porque cuando se cae una criatura lo primero que lleva es la fractura más frecuente dijimos que es la fractura radiovisual, ¿verdad? Se cae la mano no dominante, ¿verdad? Lleva, ¿verdad? Entonces la transmisión transmite y se compacta a nivel del tercio medio de la clavícula y se produce la fractura de la clavícula. Es una de las fracturas más frecuentes, ¿verdad? A veces puede ser en tallo verde, o puede ser cabalgado o desplazado. Próximo. Las fracturas de clavícula también son frecuentes de manejo. También en el caso del embarazo, en el caso del lugar, como habíamos dicho en el canal del parto, se puede fracturar la clavícula, pero también puede haber un proceso que nosotros llamamos de neuropraxia, vamos a decirle. Es decir, que después vamos a explicar qué es lo que es. Es la distensión del plexo braquial. Se produce una distensión, entonces la criatura queda con la mano caída, ¿verdad? No hay fractura, pero tiene una distensión de los nervios y esa distensión de los nervios hace una parálisis, que es la parálisis obstétrica. Generalmente es una parálisis obstétrica de Ehrlich. Próximo, que es la lesión del plexo braquial. ¿Vieron acá? La S itálica, ¿verdad? Y de este lado, la fractura de tercio medio, que es lo más frecuente, ¿verdad? Por acción del esternocleidomastoideo sube el fragmento proximal y por acción del pectoral mayor baja el fragmento distal. Generalmente estos son de tratamiento conservador, entonces se le deja el bracito dentro de la manga, abre la manga por dentro del brazo y se mantiene. A los 10 días ustedes van a ver ya un carozo ahí, ya es el calio óseo, prácticamente. Y esto a la edad, a los 3-4 años vas a ver encontrarnos en metastasía. El gran poder de regulación que tenga la criatura es enorme. Próximo. Luxación acromioclavicular es muy raro, ¿verdad? Más frecuente en jóvenes deportistas en sí. Próximo. Fracturas en la región, por ejemplo, a nivel de la diáfisis, digo que fracturas obstétricas, pero a veces puede haber fracturas patológicas. Los quistes óseos simples, por ejemplo. Estos son zonas debilitadas de la cortical, entonces por ciertos movimientos, por ciertos traumas banales o golpes leves, se producen las fracturas. Entonces, la fractura misma lleva un tratamiento porque esto va a formar un callo óseo y va a cubrir ese quiste. Próximo. Bueno, existe, por ejemplo, una patología en criaturas, por ejemplo, famoso, que queda sola, la criatura se queda siempre con la babá, con la niñera en sí, ¿verdad? Y de repente la criatura llega con su mano en rotación interna y sin poder mover el codo. ¿Verdad? Trauma por hiperextensión de codos con antebrazo de pronación. ¿Qué es? Esto nosotros le llamamos pronación dolorosa. ¿Qué sucede? Entonces las criaturas cuando son chiquititas, entre los 1 año a 3 años, no tenemos que agarrarle y estirarle. Vamos a agarrarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo dijimos que las criaturas tienen flexibilidad de la articulación, al estirarle, ¿verdad? Se sublusa la cabeza o la fúcula radial. Sublusa la cabeza con interposición del ligamento anual a ese nivel. Entonces queda sublusado.
Y le duele. Le hace radiografía, ecografía, resonancia, no va a saber nada. Necesita una subluxación. Tiene dolor, bloqueo funcional, el niño no tolera el movimiento y tiene una coronación dolorosa, ese que está así, no se puede mover. Y ese es uno de los casos más espectaculares que existe en el tratamiento. La criatura no puede mover, no se vuelve a agarrar, le hace una supinación, presionar tics para sentir que entra y a los 10-15 minutos la criatura está. Y la recuperación es espectacular, ¿verdad? Entonces se hace una supinación y una flexión y entra la subluxación. Es frecuente, sí, ¿verdad? Es muy frecuente. Tenemos que nosotros saber que existe esa patología y se ve mucho en la urgencia. Y entonces siempre la clínica es soberana. Entonces, cómo se cayó, cómo vio todo, nunca dice el mecanismo, nunca nadie te va a decir, ¿verdad? Porque siempre está con la niñera y eso nunca le va a decir a la niñera que se cayó y le tiró el brazo o lo que sea. Pero son mecanismos o son patologías frecuentes del consultorio y de urgencia. ¿Está bien? Codo de niñera, por eso se le dice también, ¿verdad? Entonces, a querer caerse se la agarra y se tira y ahí se produce la subluxación de la cúpula radial. Próximo. Bueno, vamos viendo, entonces nos vamos subiendo, ¿verdad? Dijimos la clavícula, tenemos tal codo, tenemos las fracturas supracondilias. Generalmente cuando cae, cuanto más tiene horizontalizado, la transmisión del trauma va y se aloja a nivel del codo, a nivel de los supracondilias, por encima de los cóndilos. Son en extensión de lo más frecuente y en flexión lo menos frecuente. Próximo. Vieron, fractura supracondiliar generalmente no afecta casi el cartílago de crecimiento, es a nivel metafisario. Pero vieron, esta imagen que vemos acá, cola de peixe, parece una cola de pescado, ¿verdad? Entonces esto evidentemente existe un gran desplazamiento. El fragmento proximal distal está aquí y el fragmento proximal aquí. ¿Vieron? Está totalmente desplazado. Esto sí o sí es reducción y colocar un material de autosíntesis, esos clavos de cisne para mantener la posición, forma cruzada. Próximo. ¿Vieron? Así. Próximo. Si no hay desplazamiento, se deja inmovilizado entre 90 grados 3 semanas y como ya hemos dicho nosotros, en 4 semanas consolida una fractura. En criaturas, dijimos, en 3 semanas ya puede estar consolidado. Próximo. Complicaciones, síndrome de Wolman, que es el síndrome compartinal, y también puede haber que unión defectuosa. Por ejemplo, si hacemos la reducción y reducimos no en forma congruente, sino rotacional, a veces puede tener un crecimiento en varo, entro o valgo, salvo. Entonces son deformidades típicas, ¿verdad? De consolidación viciosa. Próximo. Fractura de cóndilos. Próximo. ¿Vieron? Los cóndilos, ¿vieron? Eso, por ejemplo, que a nivel de cóndilo lateral se insertan todos los extensores y al nivel del cóndilo medial todos los flexores. A veces una caída, una fractura o también por una contractura por avulsión puede producirte una fractura de cóndilo. Es muy difícil visualizar porque tenemos los cartílagos de crecimiento que es difícil diferenciar. Por eso ahí viene el quinto axioma, ¿verdad? El primer axioma del radio de los pies dijimos que era siempre la región anatómica topográfica. Segundo dijimos que era siempre el par radiológico, ¿verdad? Frente y perfil o frente y oblicuo. Tercero dijimos que eran las dos articulaciones adyacentes tienen que incluirse la lengua. Acá viene el cuarto. En niños, bilateralidad. ¿Entendieron? Bilateralidad. Hacer siempre del lado sano y del lado patológico. Todo lo que lo tienen experiencia ustedes y todas las cosas es muy importante. Y sobre todo para hacer una cuestión médico-legal también para mostrarle dentro de lo normal y dentro de lo patológico para mostrarle a los familiares. Entonces siempre hacer bilateral. Vieron como este fragmento está totalmente desplazado, esta es la superficie articular, entonces hay que restituir. Y estos generalmente son quirúrgicos porque son fracturas interarticulares. Hay que hacer la reducción y fijación con clavo. Próximo. El cóndilo medial es peor.
¿Por qué? Porque casi no se visualiza. ¿Vieron? Próximo. ¿Vieron? Aquí está. ¿Vieron? Está totalmente desplazado, ¿no? Ahí se ve un esbozo. ¿Verdad? Por eso hay que hacer la contralateral, pero clínicamente van a ver que está inflamado, está con dolor, todo, ¿verdad? El procedimiento es reducción y fijación con unas clavijas a ese nivel. Próximo. La luxación del codo es muy infrecuente, se hace con anestesia y la manipulación generante, y eso habrá que formar por 3 semanas. Próximo. El antebrazo. En el antebrazo tenemos dos tipos de fracturas. La fractura de Monteggia y de Galeazzi. ¿Qué es la fractura de Monteggia? ¿Qué pasa? Generalmente por acción de los músculos, por eso pedimos siempre la radiografía en la articulación adyacente. Por acción de los músculos se produce una subluxación de la articulación adyacente. En este caso, la fractura de Monteggia, ¿qué es? Una fractura de cúbito con luxación de la cúpula radial. ¿Entendieron? Próximo. ¿Vieron? Fractura de cúbito con luxación de la cabeza radial. Por eso es importante la radiografía de la articulación correspondiente. Próximo. Y la fractura de Galeazzi es la fractura de radio con luxación de la cabeza del cúbito distal. ¿Entendieron? Pegadinha de Sanders. ¿Está? GM. ¿Dónde luxa? G en la muñeca. M Monteggia en el codo. General Motor. ¿Verdad? Entonces, fractura de Galeazzi, que es una fractura de radio distal con luxación de la cabeza cubital distal. Monteggia, que es la fractura de cúbito con luxación de la cúpula radial. Si no está desplazado, el tratamiento conservador. El tratamiento cerrado, si está desplazado, es quirúrgico. Próximo. Ahí vieron, ¿verdad? Luxación, y se produce una reducción y se fija con una clavija. Próximo. Mama y muñeca, la fractura más frecuente. Más frecuente, ¿verdad? Gracias a Dios, esta es la más frecuente. A nivel metafisario, no afecta el cartílago del cine. Pero este grado de desplazamiento no es aceptable también, entonces hay que tratar de reducir, ¿verdad? Entonces, ¿vieron? El par radiológico. En el AP se ve así y en el perfil, ¿vieron cómo se ve? Acá aparentemente no hay ninguna fractura. Entonces, generalmente es la reducción o enclavijado, mantener, fijar con una clavija para mantener la posición. Próximo. A nivel de la columna es muy raro, ¿verdad? Y solamente la tomografía va a ver si el tratamiento es generalmente conservador. Próximo. Pelvis también, trauma muy severo para ocasionar una fractura de pelvis. Si hay fracturas se relacionan con lesiones ya urológicas que vamos a ver, pero no es muy frecuente. Próximo. En la cadera. En la cadera lo más frecuentes son las epifisiolisis, el desplazamiento del cartílago de crecimiento. Generalmente es del fémur proximal, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes se da generalmente? Son raros, pero generalmente si se presentan son de origen endocrino. Generalmente, ¿en quiénes sucede este tipo de criaturas? Ustedes ven esas criaturas que son de características adiposo genital, nosotros decimos. Esa de 12, 13 años más o menos, que son medio gorditos y todas esas cosas siempre. Y esos tienen más alteración del punto de vista endocrino del cartílago de crecimiento, sobre todo en la cadera. Y genera una fragilidad a ese nivel. Entonces, en ese se produce el desplazamiento. Próximo. ¿Vieron? Acá vieron cómo se desplaza, ¿verdad? La epífisis del cuello. ¿Vieron? Se desplaza. Hay un desplazamiento, ¿vieron cómo van acá? Entonces, eso, como la cabeza del fémur tiene una circulación terminal, ¿qué significa eso? Que existen ciertos vasos terminales y cuando se rompan estos vasos que se van a ese nivel, puede producir una necrosis ósea de la cabeza femoral. Entonces, es una cosa delicada. Y en este caso, ¿qué hacemos? No hacemos una reducción, fijamos la cabeza en el lugar donde está, para evitar mayor desplazamiento. Y esperamos que consolide ahí. Y más adelante, en el futuro, puede producir alguna alteración. Próximo. Entonces fijamos, ¿vieron? Con clavija o tornillos, que dejamos por un periodo de tiempo. Próximo.
Bueno, fractura de fémur. Yo generalmente trato de forma cerrada hasta los 2 o 3 años más o menos, aproximadamente. Y ponerle un yeso pelvipédico, yeso alto, posteriormente es muy difícil y tedioso, ¿verdad? Tedioso hacer ese tratamiento. ¿Por qué? Porque la criatura se ensucia, hace pipí con sus necesidades, se ensucia el yeso, tiene que cambiar, todo un tema. Hasta los 2 años, después posteriormente ya meter ya en una clavija nomás para mantener, porque es mucho más difícil mantener. Próximo. Entonces, bien, por esta fractura ciliar desplazada, en este caso utilizamos clavo de Ender, que es para mantener, o tutor externo en el caso eventual. Próximo. ¿Qué pasa también cuando más edad tenemos? La reducción tiene que ser bien anatómica, no solamente desde el punto de vista óseo, sino también desde el punto de vista rotacional. Si tenemos una reducción que está mal rotada, vamos a decir, una reducción mal rotada, podemos tener una consolidación viciosa. ¿Y qué vamos a tener? ¿Vieron? Vamos a tener una consolidación, va a consolidar rotación externa. Entonces, va a tener una deformidad para caminar y todas las cosas. Por eso es muy importante eso. Y sobre todo a esta edad, por ejemplo, ya mejor hacer de forma quirúrgica antes que tratar de forma conservadora. Próximo. Rodilla no es muy frecuente, no hay ninguna alteración, no hay solamente alta energía. Existen también lesiones ligamentarias en criaturas, existen también lesiones de ligamentos cruzados en criaturas. Cuando tenemos lesiones de ligamentos cruzados en criaturas es complicado. ¿Por qué? Si nosotros queremos hacer una reconstrucción de ligamentos cruzados, ¿verdad? Tenemos que, la única forma del ligamento cruzado no hay forma de suturar otra vez, no se une más. Porque el ligamento cruzado está embebido dentro de un líquido sinovial. Y al romperse, ese líquido sinovial es imposible que se cicatrice. Y en las criaturas, ¿verdad? Peor todavía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros labramos túneles a nivel del fémur y la tibia para pasar el injerto. Eso es cuando demos rodillas, les voy a explicar cómo es. Pero tenemos el cartílago de crecimiento. ¿Cómo vamos a perforar el cartílago de crecimiento? El cartílago de crecimiento solamente podemos perforar hasta 2 milímetros, por eso se usa Kissner de 2 milímetros máximo. Por encima del mismo ya altera totalmente el cartílago de crecimiento. Entonces es complicado. Entonces existen técnicas diferentes. Existe otra alteración famosa, una osteocondritis, que es la enfermedad de Osgood-Schlatter, nosotros lo decimos. Famosas las criaturas que tienen dolor en la región anterior de la rodilla a nivel de la tuberosidad anterior. Y generalmente tienen unas criaturas que son muy, vamos a decir, muy inquietas por la tracción que se produce del tendón patelar a nivel del cartílago de crecimiento de la tuberosidad anterior de la tibia. Eso produce una osteocondritis y se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Es muy frecuente. Dolor a nivel de la rodilla, generalmente la rodilla de apoyo. Fracturas generalmente son, como yo dije, mecanismos torsionales, ¿verdad? O indirectos. Bien. Trazo oblicuo largo, generalmente se traba el pie y se cae el costado. Estos son trazos oblicuos largos, ¿verdad? Vieron que el tratamiento generalmente hoy yeso nomás o osteosíntesis mínima. Esto en 3 semanas, 4 ya consolida. Osteosíntesis mínima. Próximo. Fractura en los pies, la fractura de los metatarsianos. Generalmente asociada a caída de los golpes de objetos pesados, casi siempre son necesarios verdes. Y generalmente 2 a 3 semanas. Próximo. Vieron cómo es. Es otra zona muy difícil también, porque los cartílagos de crecimiento es muy difícil de ver y todas esas cosas. ¿Vieron? También tenemos fractura a nivel de la base del quinto metatarsiano. Pero vieron cómo es difícil, por eso es importante la bilateralidad. Acá tenemos el cartílago de crecimiento, acá está el cartílago, pero acá tenemos trazo de fractura. Entonces siempre es muy importante pedir la bilateralidad para nosotros diferenciar entre fractura de crecimiento y una fractura en sí. La luxación es muy frecuente también en criaturas. Es muy difícil hacer diagnóstico también.
Por eso siempre la clínica y la bilateralidad de la radiografía. Próximo. Bueno, muchas gracias por ver. ¿Está bien?